Encuentro que todos nosotros instintivamente preferimos creer en lo que vemos, la materia, y suponer que no hay más que ella. Es decir, que la materia es suprema en todas sus manifestaciones, físicas, químicas y de energía. Esto nos da la ventaja de librarnos de la responsabilidad para con un ser supremo personal, por encima de la materia. La desventaja de esta actitud es que nos priva de ser personas compuestas de mente, alma, espíritu y, sobre todo, conciencia, que busca el bien y rechaza el mal. Así nos deja con el único remedio de disfrutar de la vida
de forma egoísta antes que venga la muerte, lo cual no cuadra con las exigencias de nuestra conciencia. Parece que no hayamos necesitado al Creador personal para conseguir los grandes progresos en comodidad material y física por medio de la ciencia, pero es Dios que nos dio lo que se usó para ello. En sentido moral, no hemos avanzado. Hay corrupción en todas partes y sale del corazón humano. La materia puede desarrollarse de muchas maneras, pero no puede haberse hecho por sí misma, ni preocuparse para remediar el mal. Para esto necesitamos un Dios personal que nos hizo como personas, no un conjunto fortuito de reacciones mecánicas. Abandonemos, pues, el sueño inútil de adorar a la materia y tengamos fe en Dios, no en ella, en el Creador que nos ama y no en la casualidad y la mera mejora material.
foscor de la terra, escletxa amagada d'alta muntanya, neix tristor i pena, creix mal pas fogós en flux de tràngols, fressa i brugit i crit en riu i mar plorós, fins que sura, lenta, i s'enlaira, dolça, lluança. Hoy el título de la predicación es 3:16. Seguramente muchos cristianos y cristianas, cuando hablamos de 3:16, saben de qué estamos, a qué nos referimos o de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando del famoso versículo del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo ahora, a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy en este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo muy conocido, es un versículo muy memorizado, y es un versículo amado por muchos, pero también criticado a veces porque se entiende poco, según algunas personas, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y nos preguntamos, esta palabra tan rara no la he visto en ningún lugar. Unigénito aquí significa el único Hijo de Dios, que es Dios mismo, que es de la misma esencia de Dios, para que todo aquel que en Él cree, sigue el versículo, en Él cree, muchas veces decimos, para que todo aquel que en Él crea, pero es interesante que describe perfectamente
a la persona que cree, que realmente se caracteriza por creer en el Hijo de Dios. No se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, para entenderlo bien, creo que tenemos que mirar su contexto, ¿no? Porque empieza precisamente con la palabra ¿por qué? Y el versículo siguiente, el 17, también empieza ¿por qué? Por lo tanto, evidentemente, los pensamientos o las ideas están relacionadas. En el principio del capítulo vemos cómo Jesús habla con Nicodemo, una persona que conoce muy bien las Escrituras o la palabra de Dios en aquella época, pero necesita ir a Jesús y necesita hablar con Él en la intimidad para empezar a entender algo del pensamiento de Dios. Así pues, él entendía muchas cosas escritas, pero cuando Jesús le empieza a hablar del nuevo nacimiento, dice, ¿y esto cómo puede ser? ¿Es posible? Por lo tanto, el contexto que tenemos aquí es que el versículo 3:16 de Juan es algo sobrenatural, requiere la obra de Dios, requiere un nuevo nacimiento para que sea una realidad en nosotros. Por otro lado, si seguimos leyendo en los versículos 17 en adelante, vemos que también tiene unas consecuencias lo que nosotros hagamos con el versículo 16. Leamos pues los versículos del 17 al 19. Juan 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Como decíamos antes, lo que hagamos con el versículo 16 tiene unas consecuencias muy importantes en nuestra vida ahora y en el más allá. En el versículo 19 se habla de la condenación, porque los hombres, las personas en general, amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Porque Dios envía a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, o sea que la condenación evidentemente es posible, la perdición es posible, pero Dios actúa para salvar al mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, lo que hagamos con el versículo 16, lo que hagamos con el Hijo de Dios entregado por nosotros de acuerdo con el versículo 16, tiene repercusiones en nuestra vida aquí y en la eternidad. Vamos pues a analizar un poco este versículo 16. Dicen que Lutero lo llamaba el Evangelio en miniatura, y es una expresión que me gusta por la grandeza del Evangelio y la brevedad de este versículo. En primer lugar, vemos algo que parece muy evidente para nosotros, pero no lo es tanto para muchas personas. Tenemos a un gran Dios, y es un gran Dios de amor, un Dios que ama a todas las personas. Muchas personas opinan que Dios no existe tal vez, muchas personas opinan que sí que existe, pero que no le importamos para nada, otros creen las 1001 cosas diferentes acerca de Dios. Los griegos, por ejemplo, en la época en que Jesús daba vueltas por esta tierra, creían que los dioses eran una especie de serie de televisión de hoy en día que se peleaban entre sí y unos tenían más poder que otros y unos nos ayudaban y otros nos ponían trabas en nuestra vida, etc. Aquí la palabra de Dios, y hoy los cristianos seguimos diciendo que hay un solo Dios y que este Dios ama a todas las personas. ¿Qué más encontramos en este versículo tan evangelio en miniatura? Vemos a un gran regalo. Dios tiene solo un Hijo que es exactamente como Él en esencia,
es Dios mismo, es un misterio para nosotros, no entendemos la Trinidad, cómo es posible que un solo Dios sea Padre, Hijo y Espíritu, pero es así. Y Dios envía a su Hijo unigénito, evidentemente lo que más ama. Coloquialmente se habla muchas veces de los hijos como la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. Imaginémonos Dios, un solo Hijo perfecto, maravilloso como Él. Todo el amor que nosotros entendemos en la familia como de padre a hijo, como de madre a hijo, concentrado en un solo Hijo. Este es el gran regalo que Dios hace a la humanidad. Sigue el Evangelio en miniatura en este versículo y nos habla de un gran llamado. ¿A quién ofrece Dios esto? A unas cuantas personas, a las personas que se portan bien, a los que vivían en el siglo I, a las personas que han hecho algo especial para merecerlo. Evidentemente que no, el versículo es muy claro, a todo aquel, todas las personas del mundo, de todas las épocas, están invitadas a poner su confianza en Jesús. Todo aquel que en Él cree. ¿Qué significa creer en alguien? No es lo mismo creer que alguien existe. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Creer que Dios existe no nos quita de no nos saca de ningún problema ni nos da ningún beneficio. Creer en Dios, creer en Jesús, significa que aceptamos y estamos convencidos de que lo que Él dice es realidad y se va a cumplir. Tenemos el típico ejemplo de que hace un día espectacular de sol y alguien nos dice dentro de 2 minutos va a llover, nosotros salimos de casa. Si creemos en esta persona, seguramente saldremos con el paraguas. Si no creemos en esta persona, no le haremos ni caso y no saldremos con el paraguas. Creer en Dios es esto, pensar que todo lo que Él dice, pensar que todo lo que Él hace es para nuestro bien y confiamos que es real y nosotros actuamos de acuerdo con lo que Dios nos dice. Nuestro Evangelio en miniatura que tenemos en este versículo sigue con una gran liberación. Hemos hablado de un gran Dios de amor, hemos hablado de un gran regalo que es su Hijo unigénito, hemos hablado de que es un llamado amplio para todas las personas y ahora decimos que es una gran liberación. Dice que Dios envía a su Hijo unigénito a este mundo para que el que en Él cree no se pierda. Nosotros, de entrada, ya estamos perdidos. Nuestras actitudes, desde que nacemos hasta nuestra edad adulta y siguiendo, evidentemente, siempre son de alejarnos de Dios. Y esto dice la palabra de Dios, conlleva la perdición, conlleva la condenación. Dice, como hemos leído más adelante, los versículos 17 al 19, que ya estamos condenados si rechazamos al Hijo de Dios. Por lo tanto, en este Evangelio en miniatura vemos que Dios da a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es terrible pensar que podemos perdernos, pero es maravilloso ver cómo Dios en su amor ha provisto la manera eficaz de evitar esto en amor. Y finalmente, en este versículo tenemos una gran herencia de parte de Dios, la vida eterna. No solo no nos perdemos, no solo evitamos la condenación, sino que además tenemos vida eterna. Y uno se pregunta, ¿qué significa exactamente vida eterna? Si miramos la Biblia es difícil encontrar una descripción llana y clara de cómo es el cielo, por ejemplo, o el infierno, la vida eterna. Solo sabemos, por lo que vemos en la palabra de Dios, por lo que nosotros podemos entender ahora, porque supongo que por esto no hay más información, ¿no? Porque
somos incapaces de imaginar las maravillas de la vida eterna que Dios nos da por la fe en su Hijo Jesús. La vida eterna, sabemos que será algo precioso, algo maravilloso. Hay personas que en broma dicen, prefiero ir al infierno porque si tenemos que estar toda la eternidad allí, al menos allí vivirán todos los malos y será más divertido. Sin lugar a dudas, esta broma pues se hace con muy poco conocimiento de la situación, porque lo que Dios ofrece, la vida eterna que nos ofrece a nosotros, los que creemos en Jesús, es algo absolutamente maravilloso. Como decía antes, difícil de imaginar, difícil de entender, pero sabemos que allí estaremos millones y millones de personas que amamos, personas que nos aman. Allí estaremos en presencia de Dios siempre, allí estaremos activos, gozosos, aprendiendo durante toda la eternidad y será algo maravilloso. Así pues, para acabar este comentario del versículo 16 del capítulo 3 de Juan, tenemos que entender que esto, el Evangelio en miniatura, la realidad de nuestra relación con Dios, depende de un milagro. Jesús se lo dice a Nicodemo y él le cuesta entender cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre. Este es el gran milagro. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo genera en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, una vida nueva que es eterna y que es para nuestro disfrute de Dios y de nuestra relación con Dios ahora y para toda la eternidad. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. El otro día hablábamos con unos amigos sobre esta cosa tan maravillosa y a la vez tan terrible. Dios no quiere obligar a nadie a aceptarle. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu responsabilidad? Lo dice muy claro en los versículos que hemos leído. Las personas hacemos obras que no son correctas, que son malas. Esto nos sume en las tinieblas y Jesús, Dios, es luz. Nosotros tenemos que decidir qué hacemos. En el fondo, todo se trata de amor. Dios nos provee una salvación por su grande amor a las personas. Nosotros tenemos que responderle a Él también de acuerdo con lo que amamos nosotros. ¿Qué vamos a amar nosotros? ¿Vamos a amar nuestras obras malas y las tinieblas? ¿O vamos a amar el amor que Dios nos ha demostrado? ¿Vamos a amar nuestra actividad que no nos lleva a ninguna parte, que nos desorienta, que no sabemos dónde estamos, que nos lleva a la perdición, como dice el mismo versículo que hemos leído? ¿O vamos a amar la vida eterna que Dios nos ofrece por la fe en su Hijo? Si conocemos ese amor de Dios, si decimos y queremos aceptar esta salvación de Dios, esto tiene que tener consecuencias en cómo somos nosotros. Dios nos ha amado tanto que da a su Hijo por nosotros, un regalo de vida eterna por la fe. Nosotros tenemos que ser capaces de demostrar a nuestro alrededor como cristianos que esto lo vivimos y queremos expresarlo. Esta es la respuesta, esta es la clave, estas son las consecuencias que todo cristiano tiene que tener en su vida. Tenemos, por así decirlo, que imitar a Dios. Él nos ha amado de una manera maravillosa. Nosotros también tenemos que ser capaces de amar de forma especial a las personas que nos rodean. Todas las personas que conocemos tienen que saber que nosotros somos amados por Dios y que nosotros amamos a Dios. Que Dios, que os ama mucho, os bendiga. Amén. Desde hablar, cantaste
y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Soy Padre.